¿Qué tal? Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Les invito a considerar conmigo o seguir la lectura allí donde está usted en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3 y desde el verso 7 en adelante, donde nos dice la palabra del Señor: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Tremendo pasaje de las Escrituras, donde el apóstol Pablo, con mucha gracia y sabiduría, puede comparar o contrastar ¿no es cierto?, lo antiguo por lo nuevo, mirando, ¿no es cierto?, aquí la gloria de la ley comparada con la del ministerio del Espíritu Santo. Y él ponía, ¿no es cierto?, en ejemplo aquel momento cuando Moisés, como nos dice allí en Éxodo 34, que Moisés subía a hablar con Dios, a estar en la presencia del Señor, pero cuando él descendía dice que había una gloria en su rostro, de tal manera que los hijos de Israel no podían mirarle a su rostro. Dice, tenían temor, porque quizás era algo para ellos desconocido, y no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Y Moisés tenía que ponerse un velo, hasta que eso, como dice la palabra del Señor, esa gloria se iba de a poquito desvaneciendo, hasta que él quizás volvía otra vez a subir y estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y de vuelta aparecía aquella gloria por haber estado en la presencia de Dios, por haber estado hablando con Dios. De pronto él, en su rostro se veía reflejada una gloria tremenda y maravillosa. Pero, ¿no es cierto?, qué tremendo que esto el apóstol Pablo pone en comparación, que aquella ley, aquella gloria del antiguo pacto, aunque iba a ser abolida, aunque iba a ser, que iba a terminar, dice, esa gloria, aunque tremenda, se iba desvaneciendo. Y por eso que el apóstol dice, si lo que fue perecedero fue con gloria, ¿cuánto más gloria va a tener lo que permanece? Pero también en esta noche, ¿no es cierto?, comparando la obra preciosa del Espíritu Santo, y vemos, ¿no es cierto?, que esa gloria, ¿no es cierto?, que el Señor quiere darnos a nuestras vidas. Fíjense que esto refleja, por un lado, ¿no es cierto?, como dice aquí
él dice, el velo está puesto aún sobre los que leen todavía, tanto aquella ley como los que leen hoy, dice, el velo está puesto. Como que dice, su entendimiento se embotó. No entendieron, no entienden las cosas de la palabra del Señor, el sentido, aún el sentido profético o la importancia que eso tenía. Y es así. Muchas veces aún nosotros, no siendo judíos, no entendíamos las cosas del Señor. También, por eso dice, es como que hay un velo en nuestros ojos, que no podemos ver, que no podemos entender. Entonces, cuando viene esto nuevo, que es la obra del Espíritu Santo, y como dice acá este versículo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando nos convertimos al Señor, viene luz, viene entendimiento, el velo es quitado. Ya no tenemos que andar sin entendimiento, sino que podemos comprender las verdades de Dios, la palabra del Señor, por obra del Espíritu Santo. Pero también, queridos hermanos, no solo que el Espíritu viene a quitar ese velo, sino que no solo viene a darnos sabiduría, entendimiento, iluminación para entender las cosas de Dios, pero también, que es el punto al que me quiero referir o hacer más hincapié, es que así como Moisés podía reflejar, ¿no es cierto?, ya ese hombre tremendo de Dios, como era Moisés, su vida, su ministerio, pero cuando él subía y estaba con el Señor y hablaba con Dios, de pronto él era cambiado, él era transformado y sobre él se podía ver la gloria del Señor. Ya no era el mismo Moisés, algo distinto se reflejaba en su rostro. Y nosotros, dice la palabra del Señor, como dice aquí, ¿no es cierto? También podemos mirar al Señor cara a cara y poder reflejar esa gloria. Cuando estamos con el Señor tenemos que ir siendo transformados y poder reflejar en nuestra vida esa gloria del Señor. Ver que estamos siendo transformados, dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A eso apunta la obra de Cristo, la obra del Evangelio. A eso apunta la obra del Espíritu Santo. A que cada uno de nosotros lleguemos a la misma imagen del Señor. Que podamos reflejar todos la gloria del Señor por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces hacemos hincapié, ¿no es cierto?, en este verso y decimos, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuánta verdad? Dios es libertad. La palabra del Señor sabe que una de las grandes palabras del Evangelio es libertad. Jesús vino a traer libertad. Libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado, cautivos, ¿no es cierto?, de nuestro propio yo, cautivos de quizás malas ideas, conceptos errados que podemos tener. Pero Cristo prometió ahí en San Juan capítulo 8, él decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que el Señor cuando nos convertimos, Él viene a quitar el velo. Él viene a darnos libertad. Esa libertad, ¿no es cierto?, para poder entender las cosas de Dios. Esa libertad para ser cambiados y transformados y reflejar la gloria del Señor. Esa libertad que donde está el Espíritu del Señor, Él viene a traer y producir libertad. Él no quiere que estemos esclavos, que no estemos, ¿no es cierto?, atados a nada, sino a Cristo. Ahora bien, si usted, quizás sería mucho, a veces no nos dan los tiempos que tenemos del estudio, pero les dejo para meditar, pensar, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 5.1, el apóstol Pablo le escribe y dice, permaneced en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay una libertad gloriosa que Cristo adquirió, que Cristo nos dio a nosotros. En este caso,
quizás les estaba hablando, ¿no es cierto?, a los judíos de que no vuelvan al sistema antiguo, como que querían volver a las ordenanzas del antiguo pacto, y de esa manera era como que hacían ineficaz toda la obra de Cristo. Fue buena, y usted después puede leer y considerar más acerca de este asunto, ahí en el libro de Hebreos es maravilloso, especialmente capítulo 8 y 9. Una vez ya presente Cristo, todo lo demás ya quizás dejó de ser necesario. Cristo vino a hacer una obra completa y para siempre. No hay que guardar ciertos ritos o sacrificios para obtener perdón, la salvación o muchas cosas. Ya quedó. Eso pertenecía a la ley. Ya caducó, ya se abolió, como decía las expresiones acá de 2 Corintios. Pero Cristo vino a traernos libertad, no solamente de la ley, sino vino a traernos libertad de todo aquello que puede denigrar nuestro carácter, nuestra forma, y poder cambiarnos y llevarnos a, ¿no es cierto?, reflejar en nuestra vida la imagen de Cristo, la gloria del Señor. Y termino, ¿no es cierto?, quizás hablando de libertad. Somos libres por el poder del Señor. Pero dice ahí en Primera de Pedro 2:16, como usted puede buscarlo, seguir las notas, y dice que como libres, dice, como los que somos en Cristo, como libres, pero no como los que tienen, dice, pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Señor. Somos libres, pero esa libertad no es una excusa, no es un pretexto para hacer cualquier cosa. Y pensaba en la libertad, en esa libertad con la que el Señor nos da. Hoy quizás todo el mundo reclama, todo el mundo quiere libertad. Se escucha y se oye, quiero la libertad de expresión, es decir, la libertad de poder decir todo lo que quiero y todo lo que pienso. La libertad de prensa, libertad para poder expresar todo lo que quiero, todo lo que me parece. Pero a veces quizás esa libertad de expresión o esa libertad de prensa son para quizás decir o publicar o hacer cosas que no convienen, que no son agradables, ¿no? Quizás otro dice, bueno, quiero libertad para hacer lo que quiero. Quiero, con mi vida, con mi cuerpo, quiero hacer lo que quiero. Esa no es libertad, ¿no? Esa no es libertad. Libertad no es hacer lo que quiero. Libertad es hacer lo que debo. Y ese de que debo quizás tenga que ver con la voluntad de Dios para el ser humano, con lo que Dios ha determinado, lo que es bueno, agradable para nuestra vida. La libertad es hacer lo que debo, hacer lo que a Dios le agrada. No tengo libertad, quizás otro diría, bueno, ya eso sería libertinaje, ¿no es cierto? Hacer cualquier cosa como lo que hoy se está viviendo. Pero Cristo nos hizo libres, no para hacer cualquier cosa, sino para que vivamos una vida agradable a Dios y poder en nuestra vida, poder reflejar, como dice aquí, nosotros tenemos hoy la oportunidad. Quizás aquel pueblo del Antiguo Testamento no quería subir, no quería estar en la presencia de Dios. Como que esa santidad, esa gloria de Dios los repelía, como que los ahuyentaba, los alejaba. Y no podían, por eso le decían a Moisés, anda, ve tú, y nosotros después te escuchamos. Pero cuando Moisés subía a aquel monte, de pronto en él se veía reflejada la gloria del Señor. ¿Qué hacía Moisés? No hacía nada. Simplemente quizá el único trabajo que le llevaba era que tenía que subir al monte. Tuviera que escalar, tuviera que subir las montañas y estar allí en la presencia del Señor. Y como resultado, no es que eso lo buscaba o él se lo esperaba. A veces capaz que al principio uno ve que dice que Moisés no se daba cuenta, que sobre él había algo especial. Había una transformación gradual. De pronto en él se veía reflejado. Quizás no se daba cuenta. Bueno, eso es también en lo que es la vida hoy del Señor, la vida cristiana.
cuanto más cerca estamos. Quizás antes este pueblo no podía acercarse, pero ahora, como dice este verso, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Y esa gloria se tiene que ver reflejada. Quizás tú no vas a hacer nada, pero sí lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo va a hacer? Quizás Moisés tuvo que subir el monte. Nosotros quizás lo que tenemos que hacer es orar, buscar a Dios, tomar tiempo, dedicar, para estar más cerca, más en comunión, para que la gloria del Señor se pueda ver reflejada en nuestra vida. Y como dice el texto, si aquello fue glorioso, ¿cuántos hoy el ministerio del Espíritu? ¿Cuánto hoy más ¿no es cierto?, la obra del Espíritu Santo tiene que ser gloriosa en tu vida y en la mía, para que el mundo conozca que Dios es real, que Cristo es real, que el Evangelio es poderoso, que cambia y transforma vida. Que Dios les bendiga. Amén.